continuamos compartiendo con todas y todos ustedes las enseñanzas del general Perón, siguiendo siempre el camino o el plan trazado por la Escuela Superior Peronista que existió desde 1951 hasta 1955. No sin antes desearle a todos y todas muy buenas noches en este jueves 15 de agosto de 2019. Estamos compartiendo con ustedes el apartado tercero del plan de la Escuela Superior Peronista que se refiere a los principios básicos de la doctrina peronista o justicialismo. En este caso nos referimos a sociología peronista, que es la teoría correspondiente a la justicia social, de acuerdo al pensamiento del general don Juan Domingo Perón. Conviene recordar siempre, y voy a recordar cada vez que nos encontremos sobre esta materia, el lema que los primeros peronistas pusieron en la página segunda del libro de Sociología Peronista, para recordar siempre algo esencial. Nadie puede realizarse a sí mismo en una comunidad que no se realice también. Un ejemplo muy claro es que ni un dedo ni una mano se puede realizar, solamente fuera del cuerpo humano. Y por otro lado, también para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Solamente en un cuerpo sano puede cualquiera de sus miembros, cualquiera de sus células, poder triunfar, poder vivir individualmente, poder desarrollar lo que individualmente un dedo, una mano, o un pie o un brazo puede realizar, solamente en un cuerpo sano. O sea que para triunfar individualmente es preciso hacer triunfar previamente a la comunidad. Creo que es la idea esencial de esta materia. Y vamos a entrarnos ya a partir de hoy en los conceptos que me motivaron a compartir con ustedes esta materia después del 10 de diciembre, después del 10 u 11, mejor dicho, de agosto, en el que por lo menos yo esperaba un triunfo, pero no tan amplio como el que tuvimos el domingo pasado. Pero pensando en la necesidad imperiosa que tenemos de llegar al conjunto del pueblo argentino con nuestro proyecto político, con nuestra propuesta para, de una forma u otra, recuperar para el pueblo el gobierno y el poder, y como en esta materia esos temas son tratados con amplitud, me pareció oportuno compartirlo con ustedes. Y hoy vamos a ver el capítulo segundo, que se refiere a conceptos sociológicos peronistas. Y veremos los dos primeros temas: la realidad social, las acciones sociales, el hombre en el ámbito social y las masas inorgánicas y sus caracteres, empezando ya a analizar la realidad que nos toca vivir y la realidad sobre la cual deberíamos nosotros actuar de manera de transmitir nuestras ideas, nuestro proyecto político, porque al ser esta materia la teoría correspondiente a la justicia social, se refiere a que la justicia social es el principio fundamental sociológico de la doctrina peronista, recordando nuevamente el esquema de la doctrina peronista, que implica esa justicia, ese principio fundamental sociológico, o sea, la justicia social, implica en primera instancia elevar la cultura social, o sea, la sociología de la cultura.
Por otro lado, implica también dignificar el trabajo, o sea, la sociología del trabajador, de la familia, del pueblo y del Estado. Y por último, también se refiere a humanizar el capital, o sea, la sociología económica, todos temas que veremos hoy. Pero al proponernos elevar la cultura social, vamos a empezar hoy a hacer un análisis de la realidad social, las acciones sociales, el hombre en el ámbito social y como segundo tema las masas inorgánicas y sus caracteres. Y por otro lado dejaremos para el próximo encuentro el análisis de la comunidad y sus formas, el pueblo en la concepción peronista, la nación y el Estado. Empezamos entonces con esta introducción que se refiere a que antes de iniciar en particular el estudio de las diversas comunidades que se dan en la vida de los hombres y mujeres y de las relaciones específicas que de las mismas surgen, es necesario precisar algunos conceptos sociológicos fundamentales que adquieren especial significado dentro de la teoría social peronista. Estamos siempre hablando de la teoría social peronista, o sea, de la sociología peronista. Como requisito previo para todo análisis posterior, debe determinarse el sentido exacto de los conceptos sociológicos más importantes, ya que en el campo de las ciencias sociales suele darse a un mismo término significados diferentes. Circunstancia esta que origina una serie de dificultades en la comprensión de los problemas que se investigan. Lo primero que nos proponen los peronistas a través de este texto es clarificar los conceptos sobre los cuales vamos a trabajar. Entonces, la sociología peronista asigna a determinados términos un contenido propio y preciso que resulta de la concepción doctrinaria en que se fundamenta y que por consiguiente difiere conceptualmente de lo que los mismos términos significan en otras posiciones doctrinarias o teóricas. La circunstancia anotada justifica y hace necesario el estudio de estos conceptos fundamentales tal como los concibe el peronismo y haciendo abstracción del significado que se le asigna en otras teorías o por otros autores. Partiendo de esta unidad conceptual, el análisis de los problemas que caen dentro de la esfera de la sociología se simplifica enormemente y la comprensión de los mismos presenta una claridad meridiana, como vamos a ver enseguida. Entonces, empezamos el análisis de la realidad social, las acciones sociales, el hombre y la mujer en el ámbito social. Los tres aspectos fundamentales que deben contemplarse cuando se inicia el estudio de lo social son, para el peronismo por lo menos, la realidad social como un producto humano con existencia y caracteres propios. Acción social o actividad social como expresión de vida de la realidad social y de las unidades sociales que la integran. Y tercero, el hombre, la mujer en el ámbito social como elemento causal de la realidad y de las acciones sociales. Porque el hombre, la mujer, para el peronismo, es punto de partida y de llegada de todo lo que hacemos, o por lo menos debería ser el punto de partida y de llegada. Vemos entonces un análisis de la realidad social según la sociología peronista. Cuando se estudió el concepto y el contenido de la sociología, se vio que ésta se ocupaba de la realidad social,
analizando sus instituciones y las relaciones sociales de las mismas a la luz de los principios doctrinarios peronistas para llegar, por último, a las formas de ejecución. Hablamos desde ya de la doctrina como los principios generales, la teoría como la explicación de estos principios y las formas de ejecución como la manera de realizar esos principios explicados por la teoría. Se incluía de este modo tanto una teoría social como un trabajo social, o sea que se comprendía el conocimiento, o sea la teoría, y la acción, o sea la forma de ejecución. Se nos presenta de este modo la idea de que la realidad social es algo existente, que posee vida propia, que existe fuera de nuestro yo, que es algo real y no una mera creación de la inteligencia. No es una fantasía o una mera creación intelectual nuestra, por lo menos para el peronismo. La realidad social, lo repito por su importancia, de este modo la idea de que la realidad es algo existente, que posee vida propia, que existe fuera de nuestro yo, que es algo real y no una mera creación de la inteligencia. La realidad es una realidad humana, integrada por un conjunto de manifestaciones o expresiones de las unidades sociales autónomas, o sea, los individuos y las comunidades, cuyas relaciones recíprocas se condicionan mediante normas naturales y sociales de existencia, basadas siempre en el principio de una voluntad social. Esa voluntad puede ser individual o social. Estamos hablando acá de una voluntad social. Entonces vemos que la realidad social es una realidad humana, porque es el producto de la actividad del hombre y la mujer, es el resultado del actuar del hombre y la mujer reunidos en grupos. Segundo, la realidad social es un conjunto de manifestaciones o expresiones de unidades autónomas, porque se integra de individuos y de comunidades cuya autonomía radica precisamente en que ambas pueden manifestarse independientemente de la realidad. Su manifestación es producto de una decisión individual o colectiva. O sea que la independencia o autonomía de estas unidades sociales proviene de que cada una de ellas posee fines propios y específicos, para cuya consecución se rigen por normas de existencia que ellas mismas se dictan. Fruto, por supuesto, como decía recién, de una decisión libre y voluntaria de esas unidades sociales. Está condicionada por normas naturales y sociales de existencia, porque sus elementos componentes se regulan mediante normas que derivan de la esencia misma de las unidades sociales, o sea, del derecho natural por un lado, y de normas creadas convencionalmente por estas y que surgen de la propia convivencia, o sea, el derecho positivo. O sea que en el peronismo se admite el derecho natural, cosa que no sucede en todos los ámbitos, y se admite también el derecho positivo. Las leyes de la naturaleza, se admiten las leyes de la naturaleza y se admiten las leyes humanas, derecho positivo. Por último, se encuentra basada en una voluntad social, la realidad social, porque es preciso que exista en las unidades sociales autónomas una voluntad que justifique y dé fuerza a sus propias manifestaciones sociales. Voluntad que surge, en última instancia, de la naturaleza libre y racional del hombre y la mujer.
del hombre y la mujer. Entonces, la realidad social se encuentra condicionada en su existencia a un conjunto de circunstancias que constituyen el medio o marco dentro del cual se desenvuelve y que presionan constantemente sobre ella, imprimiéndole un sello propio. Dichas circunstancias, entre las que se desarrolla toda realidad social, son de orden espacial, temporal, vital y psíquico. O sea que todas las circunstancias se desarrollan en un espacio, en un tiempo determinado, ante una situación vital de una determinada persona y ante una realidad psíquica de una determinada persona o de un grupo. Dichas circunstancias son de orden espiritual, vital y psíquico, originando cada una un determinado marco, claro, un determinado ámbito, diríamos, que se denomina respectivamente marco o ámbito cosmológico, marco o ámbito histórico, biológico o psíquico. Por ejemplo, nosotros nos desarrollamos en un ámbito familiar, nos desarrollamos también en un ámbito social del trabajo, nos desarrollamos también en un ámbito nacional que es país, nos desarrollamos en un ámbito cultural que bien podíamos circunscribirlo a nuestra patria grande y nos desarrollamos en un ámbito universal del que formamos parte. A esto se refiere, considero yo, este tema que nos ponen a consideración los primeros peronistas en sociología peronista. De lo expuesto resulta que cada realidad social se desarrolla dentro de un marco propio, claro. No es lo mismo la realidad familiar que la realidad política, que la cultural. De tal modo que la sociología, que aspira a comprender los problemas, en ningún modo podrá prescindir de la consideración de las conexiones existentes entre la realidad social y el marco que la rodea. Es por esa circunstancia que la sociología peronista estudia la realidad social peronista, diríamos la realidad social, nacional y popular, o sea, la realidad argentina, y no se ocupa de las formas puras que pueden manifestarse dentro de lo social, sin tener en cuenta la realidad, por ejemplo. Entonces la sociología peronista se ocupa de la realidad social de la nueva Argentina. Estamos hablando, nos están hablando los compañeros en 1954, donde había una nueva Argentina, concretándose de este modo en el tiempo, o sea, nueva, y en el espacio, Argentina, lo que no quiere significar que sus principios básicos no puedan ser aplicados a otras realidades sociales. Concretamente, considero yo que se están refiriendo a que lo que vamos a ver ahora es un análisis sociológico de la realidad argentina, de la realidad que el peronismo hace de la realidad argentina, sin que esto signifique que no se pueda aplicar a otras realidades. Vamos a ver ahora las acciones sociales, según el concepto peronista. Vimos que la realidad social es algo vivo, algo existente en el tiempo y en el espacio, algo que acontece. Ahora bien, ese vivir, ese acontecer, se manifiesta mediante las actividades o acciones sociales, que son las formas de acción con que la realidad social responde a la presión que sobre ella ejercen las circunstancias condicionantes que configuran el respectivo marco social que le rodea.
El comportamiento social, o sea, las acciones sociales de los hombres y mujeres, supone una regulación recíproca de sus acciones, de tal modo que un individuo en el diario realizarse no puede actuar prescindiendo de la actuación de sus semejantes, como lamentablemente sucede tan a menudo. Sin embargo, esta circunstancia no es suficiente por sí sola para calificar a estas acciones sociales, ya que aún determinándose de acuerdo a la conducta de otros, pueden estar destinadas a un fin singular o a un fin personal, es decir, a un beneficio exclusivo de su que la ejecuta. En este caso, la acción es netamente singular, está orientada hacia el bien individual y la idea de bien como causa final de la vida humana singular o social constituye necesariamente el factor diferenciativo de las distintas acciones del hombre y la mujer. Qué concepto importante, ¿no? Repito, la idea de bien como causa final, o sea, como finalidad de la vida humana singular o social, constituye necesariamente el factor diferenciativo de las distintas acciones del hombre y la mujer, en cuanto elemento integrante de la comunidad y en cuanto individualidad autónoma. O sea, si realizamos una actividad determinada con la finalidad de un bien individual, estamos ante una actividad individual. Se refiere como finalidad a una actividad comunitaria, estamos ante una acción que nos conduce como elemento integrante de una comunidad. La idea de bien como causa final de la vida humana singular o social constituye necesariamente el iniciativo de las distintas acciones del hombre y la mujer. En cuanto a elemento integrante de la comunidad, en primera instancia, hablando de una finalidad social, y en cuanto a individualidad autónoma, hablando de una finalidad individual. Por otra parte, es conveniente destacar la relación existente entre el sujeto activo y la acción social en sí, para poner en evidencia que esta, o sea, la acción social, no es producida espontáneamente por el conglomerado social en carácter de tal. No son el resultado de un cuerpo orgánico que se manifiesta en sí, sino que siempre constituyen actos provenientes del hombre o la mujer. No existe la comunidad social como ente autárquico, podemos decir, sino que es el producto, el resultado de una acción individual que tiene una finalidad social. No son el resultado de un cuerpo orgánico que se manifieste por sí, sino que siempre constituyen actos provenientes del hombre o la mujer. Lo social supone así la interacción que resulta de una unidad de fin. Claro. Repito, lo social supone así la interacción que resulta de una unidad de fin, de personas que se reúnen para determinado fin. Es una interacción psíquica porque las acciones sociales requieren necesariamente el elemento humano, ya que de otro modo aparecerían con un valor material propio del que en realidad carece. La unidad de fin, o sea, la finalidad social o individual,
es, por otra parte, lo específico en el acto social. La unidad de fin de dos o más personas constituyen lo específico en el acto social. Por eso decimos, o sea, se dice en organización peronista que la finalidad de toda organización determina la organización. Si no hay una finalidad común, no hay organización, sino un simple rejunte. Y la finalidad, por otro lado, determina a la organización. Entonces, las acciones sociales son entonces aquellas que, ejecutadas exteriormente por el hombre o la mujer, como expresión libre de sus energías, se orientan hacia la consecución de fines sociales o comunes. La realidad social está nutrida de acciones sociales, tal como la realidad singular se integra de acciones individuales. Pero ambas concurren a integrar la realidad humana. Creo que está muy bien explicado. Hay una realidad y acciones individuales porque la finalidad es individual, y hay realidades y acciones sociales porque la finalidad es social. Dentro de las actividades sociales pueden señalarse 4 grandes categorías, que no las vamos a analizar ahora, pero son las espirituales, las materiales, las políticas y las jurídicas. Las espirituales, al que Perón le atribuye tantísima importancia en conducción política, las materiales necesarias para la subsistencia, las políticas y las jurídicas. Las actividades materiales y espirituales constituyen la base misma de la vida social. Por eso la importancia en la vida de nuestros gobiernos de no solamente proveer a nosotros y a los ciudadanos de realidades materiales, sino también espirituales y culturales que nos permitan realizar lo que constituye la justicia, el primer tema de la justicia social, que es elevar la cultura social. Entonces, las actividades materiales y espirituales constituyen la base misma de la vida social, mientras que las actividades políticas y jurídicas tienen el carácter regulatorio, ya que organizan y regulan a... Vamos a ver entonces, como tercer tema, el hombre o la mujer en el ámbito social. Vimos ya que el hombre o la mujer es la causa inmediata de todo el proceso histórico-social, por lo menos para el peronismo. Con ello queda determinado que es el hombre o la mujer, mediante la manifestación libre de su personalidad, el que elabora todas las actividades de la vida social. Me parece párrafo y de capitalísima importancia. Vimos ya que el hombre o la mujer es la causa inmediata de todo el proceso y por lo tanto para el peronismo el hombre o la mujer es el punto de partida y de llegada, el fin de todo lo que hacemos. Y con ello queda determinado que es el hombre o la mujer, mediante la manifestación libre de su personalidad, el que elabora todas las actividades de la vida social. Es por ello que el general Perón ha dicho, nuestra comunidad a la que debemos aspirar es aquella donde la libertad causa y efecto, en donde exista una alegría de ser fundada en la persuasión de la dignidad propia. Una comunidad donde el individuo tenga en general algo que integrar, no solo su presencia muda y temerosa. O sea, la realización, la comunidad contribuye a la realización del individuo a través de la posibilidad del ejercicio de sus derechos de salud, vivienda, educación, etcétera, etcétera. Y por otro lado,
el individuo contribuye a la realización de la comunidad, en una actitud de mutua solidaridad. Quedan en ambas palabras determinadas, en estas palabras determinada la ubicación y la función que toca cumplir a la persona en el ámbito social que le rodea. A ver, quedan en estas palabras determinada la ubicación y la función que toca cumplir a la persona en el ámbito social que le rodea, en el ámbito social que le rodea. La exageración del elemento individual, del elemento libertad en que incurrió la doctrina liberal individualista que hoy nos inunda todo nuestro país, Latinoamérica y el mundo como cultura individualista y neoliberal, y que encima hoy nos gobierna, condujo a un atomismo social del individuo aislado como unidad suprema dentro de la comunidad, como si el dedo pudiera existir solo, ¿no? De tal modo que los fines que dentro de ella se persiguen están destinados a beneficiar exclusivamente a ese individuo. El absolutismo totalitario, por otro lado, colocado como opuesto, erige a la colectividad como el ente supremo de los demás seres creados. Aquí la personalidad del individuo desaparece absorbida en el seno de una personalidad superior y nada puede darse que no sea en función de la comunidad toda, del Estado. Por consiguiente, ningún fin es posible en forma individual, ningún fin puede ser perseguido que no sea el fin u objetivo de la comunidad representada por el Estado, en muchas de las concepciones teóricas. Y Perón lo dice así: el individualismo favorece al hombre aislado, pero con ello no hace feliz a la humanidad. Contra él, en forma de reacción, se desplaza rápidamente un movimiento hacia la total socialización, es decir, que el hombre desaparece como entidad para aparecer la agrupación como ente, como realidad independiente. Esos dos extremos han sido siempre, como todos los extremos, organizaciones que no han resistido mucho tiempo, como todos sabemos. Es absolutamente un término medio el que parece haber sido en la historia lo más estable como organización humana, y es por otro lado lo que propone el peronismo. Por eso yo pienso que observando el movimiento del mundo, pasamos ahora en el pendular por el centro, por la vertical del péndulo que oscila entre el individualismo y la socialización. Entonces la doctrina social peronista reconoce en el individuo la existencia de valores que trascienden a todo valor colectivo. Por eso para el peronismo el hombre, la mujer es una dignidad, y por el solo hecho de ser hombre o mujer es merecedor por ser digno. Ser digno significa ser merecedor de todos los derechos que posibiliten su realización personal. Entonces la doctrina social peronista reconoce en el individuo la existencia de valores que trascienden a todo valor colectivo, pero afirma que existen en la comunidad organizada razones superiores ante cuyas magnitudes deben inclinarse las unidades humanas que la integran. ¿Qué se entiende por esto? Que si bien el hombre y la mujer es una dignidad, no es una dignidad aislada, sino que existe en una determinada comunidad y que debe aportar libre y voluntariamente a esa comunidad para su total realización.
que existen en la comunidad organizada razones superiores ante cuyas magnitudes deben inclinarse las unidades humanas que la integran. El peronismo concibe los valores individuales con los valores colectivos. Su finalidad no es el Estado ni es el capital, ni siquiera es la colectividad considerada como una unidad indivisible. Su gran finalidad es el hombre y la mujer, pero tampoco el hombre aislado, puesto al término de sus afanes, sino el hombre y la mujer que vive plenamente en comunidad. El hombre o mujer en el ámbito social peronista encuentra su realización, su real ubicación, porque en ella no se toma al hombre o a la mujer aislados como la unidad absoluta del individualismo, sino como la parte indivisible, ni como la parte indivisible del colectivo, como una unidad independiente, o sea, libre, y a la vez subordinada, o sea, responsable dentro de la comunidad. Es libre en cuanto posee un fin propio a cuya realización aspira por su propia naturaleza. Y es responsable en cuanto la consecución de aquel solo es factible a través de la realización de los fines específicos de las comunidades que integra. Dicho de otro modo, nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Por eso el hombre es libre en cuanto posee un fin propio a cuya realización aspira por su propia naturaleza y que la comunidad le ayuda a realizar. Y por otro lado es responsable en cuanto la consecución propio solo es factible a través de la realización de los fines específicos de las comunidades que integra. Y empezamos ahora el análisis en la que nosotros estamos y que fue el motivo principal por el que estoy compartiendo con ustedes esta materia de sociología peronista, un análisis de la realidad que estamos viviendo y por otro lado nos recuerda la sugerencia de Evita, de Evita en Historia del Peronismo y de Perón en Conducción Política, de elevar la cultura social por un lado y por otro para a través de ella convertir convertir no me gusta la palabra, sería elevar a la masa a pueblo, o sí, convertir a la masa en pueblo, porque la masa tiene unas determinadas características que vamos a empezar a ver y el pueblo tiene otras. Y solamente Perón entiende que podemos crear una comunidad organizada cuando la masa deviene en pueblo. Y empezamos ahora entonces el análisis de un análisis detallado que hacen los de las masas inorgánicas y sus caracteres, que también Evita los detalla en Historia del Peronismo. Primero vamos a ver entonces los grupos humanos. Vimos que el hombre o la mujer no es un ser aislado, sino que vive formando grupos con sus semejantes. Ahora bien, de esa unión surgen una serie de agrupaciones humanas que se diferencian entre sí por el grado de intensidad y profundidad con que se encuentran unidos sus elementos componentes. El vínculo que une a los hombres y mujeres en grupos puede ser de una variada intensidad, de allí que se presenten en la realidad social agrupaciones humanas de diversas formas y contenido. Claro.
No son iguales todas las agrupaciones humanas. Las primeras agrupaciones y las más rudimentarias son aquellas en que el vínculo de unión entre los hombres o mujeres es meramente accidental o de carácter instintivo. No existe dentro de ellas una fusión espiritual, sino únicamente un contacto material, como la relación que puede haber, por ejemplo, entre los que van en un colectivo o en un subte. No forman una organización, sino que son agrupaciones rudimentarias, aquellas en las que el vínculo de unión entre los hombres y las mujeres es meramente accidental o de carácter instintivo. No existe dentro de ellas una fusión espiritual, sino únicamente un contacto material. Y vamos a ver que Perón nos pide una fusión espiritual profunda. En las agrupaciones superiores, por el contrario, más que un contacto externo, hay un contacto íntimo, una unidad espiritual y de conducta perfectamente con. Y Perón nos dice así: no es el contacto personal entre los hombres y mujeres lo que los une, sino la coincidencia espiritual en los grandes objetivos de la vida. La coincidencia espiritual en los grandes objetivos de la vida. Partiendo de estas diferentes características fundamentales, se han dividido a las agrupaciones humanas en naturales y sociales. Entre paréntesis, los compañeros ponen: debe tenerse muy especialmente en cuenta que en este caso el término natural está tomado como sinónimo de primitivo, rudimentario, poco evolucionado, y no como opuesto a lo artificial. Las naturales, las agrupaciones naturales, son aquellas en las que el hombre o la mujer se manifiesta como un ser primario, más instintivo que racional, mientras que las sociales son las que presentan al hombre o la mujer como ser racional, capaz de intuir valores y en donde su personalidad se realiza plenamente. En los grupos humanos naturales no existe una tendencia valorativa, una conciencia de objetivos comunes, una solidaridad entre. Dichos grupos resultan de meras reacciones de orden natural. Son producto de estados instintivos, de impulsos elementales. Dentro de estos grupos, el hombre o la mujer se asemeja a un animal cualquiera. Las formas típicas en que se manifiestan estos grupos humanos son la horda y la masa. La primera, o sea, la horda, no es natural en íntimo contacto. La segunda, o sea, la masa, es un estado psíquico que resulta de la presión de los instintos e impulsos espontáneos o provocados exteriormente, en donde de un modo accidental se persigue una misma finalidad, pero sin tener el conocimiento claro de la misma y sin que medie contacto interno alguno entre sus componentes. Cuando, por ejemplo, alguien vota a hacerlo sin saber lo que propone, sin tener la menor idea de quién es, ni qué va a hacer, ni por qué lo va a hacer. Entonces entramos al análisis del concepto de masa, que para el peronismo es fundamental. Interesa en particular el concepto de masa porque es un fenómeno característico de las realidades sociales contemporáneas, producto de la progresiva desvalorización del hombre y la mujer, que va desde el individualismo hasta el colectivismo.
La masa se presenta allí donde se produce la absorción de la personalidad individual. Allí donde el hombre o la mujer del dominio de sus actos y un sentimiento contagioso, pegadizo, amasa, entre comillas, a los individuos, uniformándolos hasta convertirlos en algo homogéneo, carente de toda personalidad. Repito, carente de toda personalidad, de toda determinación individual consciente. Cuando un hombre o mujer se encuentra en la situación de ser un elemento integrante de una masa, sufre un proceso de anulación de toda su personalidad y entonces adquiere el valor de un mero número, reemplazable por cualquier otro hombre o mujer. Ese elemento de fisonomía difusa que es el individuo dentro de la masa, no es, por cierto, el hombre o mujer que realiza plenamente su personalidad en la vida comunitaria. Comunidad en la que está libre y voluntariamente, plenamente consciente de sus derechos y de sus deberes. Entonces, la presencia de las masas inorgánicas ha sido deseada por el liberalismo y el colectivismo, porque se impedía así la formación del pueblo, que es la unidad social consciente de sus derechos y de su destino, sobre todo. Entonces, por el contrario, el peronismo desea que la personalidad individual se mantenga íntegra y por ello ha convertido que le fue legada por los gobiernos que lo antecedieron a un pueblo con organización social y política, con conciencia social y política y con personalidad social y política, como fue el pueblo argentino el 17 de octubre de 1945, que fue capaz de tomar la decisión, tuvo la personalidad suficiente, todos y cada uno de los integrantes del pueblo, para dejar el trabajo, tomar la decisión de irse de cualquier manera y sobrepasando todos los obstáculos para saber qué pasaba con el general Perón, y no se fueron de la plaza hasta las 11 de la noche después de saber lo que había pasado. Nuestro pueblo, ha dicho Perón, tiene ahora respeto por la dignidad de las personas. Estamos hablando de pueblo. Concepto patriótico de la vida. Conciencia de la responsabilidad social. Sensibilidad humana frente a los semejantes, no como los cipayos y vendepatria que hoy nos gobiernan, absolutamente insensibles ante el dolor y las necesidades humanas. Y por otro lado, nuestro pueblo, es posible esperar de un pueblo así todo cuanto es necesario para que una nación alcance en el privilegio de un destino como el que queremos para nuestra querida patria. Estamos hablando del pueblo que tiene respeto por la dignidad de las personas, concepto patriótico de la vida, conciencia de la responsabilidad social y sensibilidad humana frente al dolor de sus semejantes. Caracteres de las masas inorgánicas. Las únicas masas sin defensa y por consiguiente perjudiciales a sí mismas y a la sociedad son las masas inorgánicas, o sea, desorganizadas, porque no tienen disciplina, porque no obedecen a un sentido de colectividad que les permita, como componente de un mismo núcleo, concentrar y acumular fuerzas en la lucha por la vida. De lo expuesto resulta que las masas presentan las siguientes características fundamentales, que Evita las enumera en Historia del Peronismo. Carecen de conciencia colectiva o social.
ya que en ellas hay una ausencia absoluta de un sentido de colectividad que aglutine a los hombres y mujeres en torno a un objetivo común. Es el que descrea que él todo lo consiguió solo, que él labura todo el día y no necesita de nadie, que solo todo lo consiguió, que no se siente parte de una comunidad. Carecen de conciencia colectiva o social. La masa carece, como pasa lamentablemente en tantos integrantes de nuestra comunidad nacional. Por eso la importancia de tener en claro estas ideas para aumentar en nosotros el deseo, el anhelo de contribuir a que haya más conciencia política y social. Por otro lado, las masas carecen de personalidad social. Al no presentar ningún sentimiento de cohesión, ningún pensar, sentir o querer colectivo, las masas se dan en todas las realidades sociales con idénticas expresiones. No hay en la masa, por consiguiente, una personalidad propia que las pueda individualizar frente a otra masa. Todas accionan en el mismo sentido y en la misma forma porque todas obedecen a los mismos factores instintivos. No tienen objetivos comunes, no tienen conciencia de su unidad ni conciencia de integrar una comunidad. Aunque no estén aislados, se sienten aislados. Por otro lado, la masa de organización social. En la masa no encontramos ni disciplina ni organización social, por rudimentaria que ella sea. Si organizar es adecuar medios afines y las masas carecen de toda conciencia sobre su mal puede existir en las mismas una organización. Claro. Si organizar es adecuar los medios de que disponemos para lograr que nos proponemos, y las masas carecen de toda conciencia sobre los fines que como comunidad tenemos, mal puede existir en las mismas una organización. Porque en toda organización, la finalidad, los fines de la organización determinan a la organización. Cuando no una determinada no tienen una finalidad común, no constituyen una organización. Es esta también la circunstancia fundamental que imposibilita que las mismas puedan ser conducidas, como dice Perón en Conducción Política tantas veces, ya que solamente se puede conducir lo orgánico y lo organizado. Es inútil dar a la masa inorgánica y anárquica un conductor. Perón dice que lo cuelgan. Si le damos a una masa inorgánica y anárquica un conductor. Primero hay que formarla, es decir, convertirla en pueblo. Es la inmensa tarea que deberíamos tener los militantes y dirigentes del peronismo. Y tarea en la que, en mi humilde opinión, estamos en una deuda extraordinaria. Esta tarea. Porque si a la masa inorgánica y anárquica un conductor, primero hay que formar esa masa, dice Perón, es decir, convertirla en pueblo. Y Evita lo dice de la siguiente manera en Historia. Casi siempre se expresa en forma violenta, hablando de una de sus características. Por ejemplo, la Revolución Francesa y la Revolución Rusa. La masa está formada por los explotados. La masa no tiene conciencia de su unidad. Por eso es dominada fácilmente por los explotadores. Por eso fácilmente puede ser engañada también, como fue engañado muchos de nuestros conciudadanos
en 2015 por los que hoy nos gobiernan. Todas las características negativas que presentan las masas y el afán de superación que el hombre lleva en sí han determinado que la historia de la humanidad no sea más que como una larga enumeración de los esfuerzos con que las masas humanas tratan de convertirse en pueblos. Por eso el peronismo nos propone como tarea fundamental, el peronismo nos propone como tarea fundamental convertir a la masa en pueblo, porque sin esa tarea es imposible poder gobernar en forma estable y permanente. Y no sé si lo he dicho muchísimas veces, yo considero que el kirchnerismo ha sido la mejor expresión de la doctrina peronista, la mejor realización de la doctrina peronista después de Perón y Evita. Pero también reconozco que no hemos, o no nos alcanzó, no supimos, o no pudimos realizar esta tarea en mayor amplitud, la de convertir a la masa en pueblo. Y por eso nos pasó lo de 2015. Espero que contribuir a que podamos de aquí en más hacerle caso a Perón en esta tarea tan, pero tan importante de elevar la cultura social de nuestro pueblo, porque sin eso es imposible cualquier transformación revolucionaria. El 17 de octubre fue la consecuencia de una tarea de capacitación, de formación que Perón hizo incansablemente desde 1943 a 1945, y lo hizo fundamentalmente a través de los trabajadores organizados. ¿Por qué? Porque ya había, o sea, los sindicatos ya tenían conciencia social, ya tenían organización social, y seguramente tenían personalidad social como para tomar decisiones que correspondieran. Lo que Perón les transmitió, diríamos, fue un proyecto político, primero a través de la justicia social, para brindar a cada ser humano los elementos elementales para su realización personal. Él lo dice más o menos en muchísimas oportunidades. Y cuando vio que para poder distribuir tenía que contar con bienes materiales que estaban todos en poder de la oligarquía o del imperialismo norteamericano o inglés, puso la independencia económica, que tiene como finalidad en primera instancia recuperar para el pueblo todos los bienes enajenados o robados por la oligarquía o los imperialismos. Qué sé yo, o sea, trato humildemente de contribuir a que esta expresión de necesaria a la masa en pueblo llegue a la mayor cantidad de compañeras y compañeros, porque sin esa transformación, sin esa transmisión de nuestro proyecto político, de manera que la gente de nuestro pueblo conozca lo que queremos, de la forma que lo queremos hacer y de la manera que lo queremos hacer, y no lleguemos con ello hasta el conjunto del pueblo, va a ser muy difícil que
la acción de nuestro gobierno sea estable y permanente. A pesar de la revolución, porque sabían perfectamente que a través del voto era imposible ganar. Nosotros tenemos que imitarlo y convertir a la masa en pueblo a través de la capacitación, de la formación, de la transmisión de vivencia que es el peronismo, este concepto, esta forma de vida, esta concepción del mundo que es el peronismo, sin el cual evidentemente no vamos a tener un gobierno estable y permanente. A ver qué dice el compañero. Ese es el objetivo del capitalismo especulador, el individualismo, claro que sí, es así nomás. Pero mucha fe, lo vamos a hacer, compañeros, con seguridad, y en este momento con Cristina se viene más que nunca, es tiempo de Perón y Evita. Felicitaciones. Bueno, gracias, compañero. Gracias. Vamos a seguir mañana, entonces, compartiendo con todas y todos ustedes el segundo capítulo de Sociología Peronista, donde vamos a ver estos dos temas de capital importancia. Vimos hoy lo que es la masa y vamos a ver mañana lo que es la comunidad, el pueblo en la concepción peronista, la nación y el Estado. Estos conceptos tan importantes para la tarea que deberíamos tener todos de convertir a la masa en pueblo. Para con ese pueblo, que es lo mejor que tenemos, poder realizar de nuevo una revolución trascendente, una revolución en paz, como nos pide Perón. Muy buenas noches a todos y a todas, y será hasta mañana, si Dios quiere.